Hola, ahora les presentaré una breve guía interactiva sobre las nociones básicas de las características del convenio laboral y relación de trabajo elementales. Podemos observar que dentro de los elementos del trabajo en el trato encontramos tres principales: la asistencia individual, que podría ser la prestación personal de servicios, también una subordinación, un acatamiento, cuando el empleador fiscaliza al empleado. También podemos observar la remuneración, la retribución, la compensación económica por la prestación de servicios, por la asistencia individual. Entonces, en este sentido, podemos explicar un poco más el contexto sobre la prestación personal, es decir, la asistencia individual. Los trabajadores deben realizar el servicio prometiendo sin la ayuda de sus familiares dependientes. Es decir, es un compromiso asistir al trabajo. El empleado es siempre una persona física, a diferencia del empleador, que puede ser una persona física o jurídica. Esto lo mencionó Curay 2016 en su página 132. Ahora podemos ver que en la subordinación, en el acatamiento, los empleadores tienen derecho a ordenar, supervisar y sancionar a los trabajadores. Es decir, los empleados siguen los horarios de trabajo, los trabajadores visten uniformes de la empresa. Eh, lo que trato de decir es que el trabajador tiene, mejor dicho, el que contrata al empleado tiene un derecho a ordenar, supervisar, fiscalizar, a dar órdenes al empleado, a sancionarlo si no cumple con el horario establecido o si no avisa previamente que va a faltar al día, ya que cuando uno avisa previamente, el empleador contrata un sujeto que viene a ser un suplente. Ya, esto vamos a mencionarlo un poco más adelante. Ahora, como en retribución, podemos comprender que se dice que a los trabajadores se les paga por sus servicios. ¿Ya? El salario mínimo de jornada vital es de 930 soles. También podemos observar que toda compensación debe basarse en todo lo anterior dicho, ¿no? Que sea puntual, que sean ordenados, que lleguen a tiempo, que asista de manera individual el trabajador, no puede asistir con el hermano, con el tío, no puede estar recibiendo llamadas telefónicas en horario de trabajo a no ser que sea una emergencia. Ahora podemos observar que en el convenio laboral, en el contrato laboral, en lo que se estipula y se redacta previamente, es un acuerdo voluntario entre ambas partes. Nadie puede ser obligado a firmar. Tiene que el empleador y el empleado leer cuáles van a ser los objetivos, la visión de la empresa, cuál va a ser el trato, los horarios, el horario de alimento, que también vamos a ver un poquito más adelante, también el tipo de contrato, pues, si es temporal, si es fijo. Eh, Más adelante vamos a comentar este tema. Acá, según Fabián, 2019 en su página 27 menciona que los empleados se comprometen a prestar ellos mismos los servicios a cambio de pago de los empleadores, quienes sobre la base de obligaciones subordinadas tienen derecho a administrar, controlar y sancionar los servicios prestados, como previamente ya habíamos mencionado. Entonces, los empleados se comprometen a prestar ellos mismos los servicios a cambio de una compensación económica. Eh, Ahora podemos observar que en, en este sentido se fija lo siguiente. El convenio laboral puede ser por permanencia de convenio, puede ser por sea oral o escrito, y tiene que haber siempre un contrato, un convenio. A ver,
¿Cómo explico lo siguiente? A ver, la permanencia del convenio quiere decir que los contratos o los convenios de trabajo pueden celebrarse libremente por tiempo indefinido o según forma, o según una duración fija, no temporal, una duración extensa, ¿no? Entonces, normalmente antes de un contrato, mejor dicho, antes de comenzar el trabajo, los empleadores les dan un tiempo de 3 a 6 meses, ¿no? Los observan cómo se van adaptando al área de trabajo. Entonces, puede ser también oral o escrito, ya que existe la no formalidad y la formalidad, ¿no? Un contrato o convenio por tiempo indefinido puede celebrarse por escrito o verbalmente y sujeto a las circunstancias y los requisitos de la ley, es de acuerdo a la forma, el plazo fijo, pero siempre, siempre, siempre se recomienda que todo se estipule en un contrato, porque eh, te da seguridad, te da credibilidad, te da, te da ese poder supremo que más adelante te ampare que has trabajado cierto tiempo en un área de servicio, sea en el área de call center, sea llamada de guardería. Ya uno, al saber esto, debe de siempre recordar que todo contrato prevalece ante la ley y te sirve a futuro. Entonces, ahora ya como observamos, también se aplica una copia del contrato que el empleador debe brindarle al empleado. El empleador debe proporcionar al empleado una copia del contrato de trabajo dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio de los beneficios. Ahora podemos observar que también existe una edad mínima de los empleadores, donde a veces los padres son los, los que dan fe a que los hijos trabajen, ¿no? Entonces, los contratos de trabajo deben ser firmados por empleados que sean mayores de edad, de 18 años, y en el caso de menores de edad se requiere el permiso de los padres o tutores. O sea, legalmente para que uno trabaje de manera formal debe tener más de 18 años. Sin embargo, si los padres acceden que los hijos en vacaciones, los fines de semana, tomen una hora de su día para que trabajen, pues está permitido. Eh, pero los supervisores son los padres en ese sentido. Entonces, ahora observamos que el convenio según calendario. Los convenios según calendario tratan de decir que pueden celebrarse, los contratos de trabajo pueden celebrarse de cierta forma cuando la demanda del mercado o el volumen de producción de la empresa aumenta y los servicios o trabajos prestados requieren una ejecución temporal o irregular. Debe hacerse con excepción de los contratos de trabajo periódicos o de temporada, ya que pueden tener carácter indefinido. Es decir, si yo tengo mi empresa, eh, Rudasac, y Rudasac solo los febreros recibe bastante producción, compra, venta, no hay competencia en febrero. Sin embargo, en marzo ya Rudasac no recibe el mismo, la misma compensación que recibía en febrero. Entonces, probablemente en este caso, Rudasac contrata los febreros y los junios y los diciembres, ¿no? Y eso sería un convenio según calendario, ¿no? ¿Qué fechas Rudasac recibe más ganancias y tiene la posibilidad de contratar un personal que, que lo ampare y le aporte en el transcurso de los días hábiles? Ahora podemos observar también el convenio laboral y sus características, la esencia, lo caracteriza el contrato de un empleado y un empleador. Existe la causa o motivo. ¿Ya? Esto se determinó si el empleador sostiene los elementos necesarios que solicita aquella empresa, es decir, si el contrato es por tiempo fijo o indefinido, si el empleador tiene escucha activa o el empleador verbaliza bien
su lenguaje, si el empleado eh, este, es activo, llega temprano, nadie va a contratar a alguien que llega tarde o en todo caso que es irresponsable, procrastinador. En ese sentido no es aceptado, pero ahí se ve por eso la causa motivo. Si en un plazo de 3 a 6 meses puede ser permanente el empleado y en toda esta observación el empleador decide. También se observa cómo realizan las tareas. El empleado se compromete a realizar las tareas y deberes más importantes relacionados con el trabajo de buena fe y con eficiencia. Los trabajadores deben realizar sus tareas con cuidado y conciencia. No, tienen que llegar higiénicos, pulcros, si el local, si la empresa tiene un uniforme, tiene que usar el uniforme impecable, tiene que ser la imagen de la empresa y realizar las tareas, ¿no? Porque a veces hay una línea, una breve línea que, por ejemplo, el empleado del mes o que las competencias para ganar más salario, los bonos, todo eso. Ahora, el periodo de prueba, como ya bien les dije, al menos 3 meses. Durante ese tiempo se evaluará la idoneidad del empleado para el puesto. Para empleados confiables será de 6 meses. La prórroga probatoria debe documentarse por escrito y no pueden exceder los 6 meses para empleados calificados o de confianza y un año para gerentes. Esto quiere decir que ya después de los 6 meses ya puede tener un contrato fijo, se puede evaluar si o de 3 meses también puede, por ejemplo, de 3 meses pueden aplicarle un mes más, o al de 6 meses le pueden aplicar 6 meses más y así, ¿no? Entonces, esto quiere decir que les dan un periodo de prueba, un tiempo esporádico para que observen si son capaces de rendir en la competencia de trabajo, ¿no? Porque algunos se atrasan y atrasan a todo el grupo, entonces por eso le dan un periodo de prueba de 3 a 6 meses. Ya cuando pasa 6 meses y ven que son capaces, tienen buenos valores, tienen buena conducta, son aptos, capaces, son personas que pueden trabajar de manera correcta, pues ya les amplían el convenio. Ahora, en la edad mínima de los empleados se acuerda la remuneración que se paga a los empleados por sus servicios. La compensación anterior es bruta, es decir, impuestos incluidos, y puede pagarse diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Eso ya se tiene que establecer de manera oral o escrita. Cada una de las partes ve sus beneficios, sus tiempos ahí ya entre el trabajador y el empleador sacan sus cuentas. Ahora, también podemos observar que existe la jornada laboral, los refrigerios, el lugar de trabajo y la duración. En la jornada laboral podemos encontrar que deberá indicarse la jornada laboral de los trabajadores. Según nuestra Constitución, la jornada laboral es de 8 horas diarias o no más de 48 semanales o tiempo parcial. Acá, según nuestra Constitución, la jornada laboral es de 8 horas diarias o no más de 48 horas semanales o tiempo parcial. Ahora, eso nunca se olviden, 8 horas diarias y no más de 48 horas semanales a tiempo parcial. Ya más adelante en las siguientes sesiones vamos a explicar un poco más sobre este tema, porque también algunos quieren trabajar en el turno madrugada, turno, y ya eso se coordina con el empleador. Ahora, los refrigerios, cada empleado tiene por lo menos 45 minutos por día para usar los descansos. Esta recreación incluye la ingesta de alimentos. La hora de la merienda no se cuenta como un día laboral. Es específicamente los 45 minutos para que puedas disfrutar tu pollo a la brasa, tus chifles, tu Coca-Cola, tu chicha morada
o lo que más desees, ¿ya? Ese es en el horario del refrigerio. Mientras que estás trabajando, no puedes, incluso puedes en el horario del refrigerio recibir llamadas, pero en otro momento del trabajo no es recomendable, ya que estás poniendo en riesgo la visión del programa. Entonces no es acorde cometer ese tipo de escrutinios, ese tipo de faltas, ¿ya? Entonces, el lugar de trabajo, ahora vamos a la séptima fase, el lugar de trabajo se debe indicar el centro de trabajo del empleado. Por ejemplo, si un trabajador tiene que laborar en una empresa industrial en el distrito de ATE, es necesario acreditar que el trabajo se realizará en ese distrito. Tiene que todo, por eso les menciono, puede ser por oral o escrito, pero si ya está por escrito, por ejemplo, tú en una propuesta laboral oral te dicen, el trabajo queda acá en Villa El Salvador, y en realidad queda en San Martín de Porres. O sea, porque el que te pidió el que te ofreció trabajo no está en la Luna de Paita y el Sol de Sevilla. Entonces no quedan conformes, ¿no? Nadie dice que de manera oral también no lo prevalezcan. Sin embargo, en manera oral tienes que ser con una conversación con alguien de confianza, no puede ser con alguien que recién conoces, nada, tienes que hablar con alguien de confianza. Ahora, en la duración se puede observar lo siguiente. Un contrato de trabajo a trato fijo es la duración del contrato. Es decir, el caso de un contrato indefinido, la duración del contrato no es fija. Es, aunque suene redundante, la duración puede ser, como les mencioné, de 3 a 6 meses y ya luego de una previa evaluación y conocimiento del empleado, el empleador decide el tiempo, ¿no? Y también el empleado también acepta, ¿no? El tiempo, también todo ese tema se va a observar un poquito más adelante. Ahora, podemos observar que los contratos sujetos a modalidad son los siguientes. O sea, voy a dar un contexto amplio de lo que hemos dicho anteriormente para que puedan tener más noción del tema. Los contratos de trabajo pueden celebrarse en horario cuando el mercado, disculpen, puse en pausa un momento el audio. Los contratos de trabajo pueden celebrarse en horario cuando el mercado exija o aumente la producción de la empresa y cuando los servicios prestados o incluso el trabajo realizado requieran eh, procesos temporales o irregulares. Es decir, la ejecución de un contrato de trabajo podrá tener carácter indefinido salvo de forma periódica o estacional. La duración máxima de los contratos modales es de 5 años. Los contratos amparados por el formulario quedarán desvirtuados si ocurre alguna de las siguientes circunstancias: si el trabajador continúa laborando después de la expiración del contrato o de una prórroga pactada y excede el máximo permitido; cuando el trabajo continúa después de la ejecución de la obra o contrato específico. También procede con el contrato de reposición después de que regrese el propietario al haber sido supletorio; si se prueba suplantación de identidad o fraude. El fraude realmente es lo más banal que existe en cualquier tipo de contratos, así que eh, hay que prestar mucha atención en ello. Ahora podemos ver lo siguiente, que en los convenios de sujeto a modalidad existe el contrato temporal, el contrato accidental y el contrato de trabajo o servicio. El contrato temporal se ve que son las necesidades básicas del negocio, conceptos, referencias y todo ese tema. También cada vez que se inicia una nueva campaña y la reestructuración de la empresa. El contrato accidental, como su mismo nombre lo dice, cuando existen accidentes, eh, incluso cuando una madre da a luz u otro. Para reemplazar, existe para el reemplazo, el suplente, el, y es de carácter urgente.
También el contrato de trabajo de servicio vemos que es un trabajo específico, esporádico y también es temporal. Ahora también podemos explicar a más amplitud lo siguiente. Los contratos de puesta en marcha o ampliación son un contrato temporal para la obra. Las acciones son aquellas que tienen lugar entre patrones y empleados al inicio de un nuevo negocio. Su plazo máximo es de 3 años. Puede ser también una nueva actividad significativa, al iniciar una productiva y posterior, establecer o abrir nuevos negocios o mercados, así como iniciar una nueva actividad o agregar una actividad existente dentro de la misma empresa. El contrato de demanda del mercado son los contratos temporales de demanda del mercado. Son contratos celebrados entre empleadores y empleados para acomodar aumentos temporales en la producción debido a grandes cambios en la demanda del mercado, incluso cuando realizan tareas rutinarias que forman parte de las operaciones normales del empleador. Las empresas no pueden conformarse con empleados permanentes. Puede ser prorrogado continuamente por un máximo de 5 años. Los contratos celebrados temporalmente por necesidades del mercado deben indicar razones objetivas para crear un contrato temporal. La razón objetiva debe basarse en un aumento temporal o impredecible del ritmo normal de la actividad productiva. Esto trata de decir de que no es que las empresas no estén conformes con los empleados permanentes, sino que no acostumbran a tener empleados con más de 5 años, a no ser que ya tengan una racha antigua. Cada empresa es diferente, pero normalmente, por ejemplo, los call centers contratan cada 3 a 6 meses, cada año. Algunos que ya hacen línea de carrera, cambia pues la percepción. Entonces, acá mencionan que después de los 5 años no debe renovar, ¿no? No pueden, digamos que después de 5 años ya te votan, no, 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 sino que observan cómo has logrado todo ese tiempo y van aumentándote, incluso te van subiendo el salario, es depende de la empresa en realidad. Esto es, como menciono, una noción básica de los contratos laborales, de las relaciones con la persona jurídica y la natural. Entonces, esto es algo súper introductorio al tema del derecho laboral. Los convenios sujetos a modalidad también tenemos el contrato de reemplazo temporal y el temporal. El contrato temporal es un contrato eventual, un acuerdo entre un empleador y un empleado para satisfacer las necesidades transitorias. No tiene la misma racha como de las actividades diarias en el lugar de trabajo. Su duración máxima es de 6 meses a un año. Acuerdo de compensación, por ejemplo, este es el contrato temporal, que dura más o menos de 6 a un año, no dura más, a no ser que se renueve, se converse ahí la formalidad de la oralidad o el escrito. Entonces, como seguimos viendo en el contrato de reemplazo temporal, es un contrato celebrado entre un empleador y un empleado. Y el empleado da una razón legítima para la terminación, puede ser fija o temporal, del empleo sobre la base de que el nuevo empleado reemplaza al que dejó el cargo de la empresa para estabilizar al empleador. Por legislación vigente o por normativa laboral tradicional, su duración dependerá de las circunstancias. En este caso, el empleador deberá reservar el lugar para su propietario, quien conserva el derecho de renovar en la empresa. La renovación oportuna da por terminado el convenio de indemnización. Es decir, por ejemplo, una señora embarazada con riesgo de perder a su bebé. Deja de asistir, pero avisó al empleador que no va a asistir a una semana. Entonces, esa semana el empleador se encarga de contratar a un suplente y así, ¿no? También hay gente que, por ejemplo, le detectaron cáncer y ya no puede asistir y ya ahí es donde también el empleador contacta a un suplente y ya por tiempo, puede ser temporal, puede ser por tiempo, puede durar hasta 5 años. Cada caso es diferente. Ahora, en los convenios de sujeto a modalidad podemos encontrar también los contratos de emergencia y un contrato para un tráfico específico o un servicio específico. En los contratos de emergencia es un contrato que se celebra para satisfacer las necesidades del problema y su duración es proporcional a la duración de la emergencia de contrato de obra o servicio determinado. Es como lo de la supletorialidad. Esos son los contratos de emergencia que se realizan en casos de accidentes, de todo ese tema que más adelante también se va a comentar.
Ahora, un contrato para un trabajo específico o un servicio específico entre un empleador y un empleado con el propósito de determinar el tiempo de su duración necesaria. Dichos contratos podrán renovarse según sea necesario para completar o rescindir la obra o los servicios del contrato. Ahora podemos ver los contratos con interrupciones y un contrato de temporada, que también podría llamarse contratos con el contrato con, es el nombre, a ver, el contrato intermitente y el contrato de temporadas como el temporal. Ya. Un contrato de servicio continuo es un contrato entre un empleador y empleado para satisfacer las necesidades comerciales que son eh, de naturaleza continua, pero también no continua. Esos contratos pueden ser con el mismo empleado que se quiere contratar y estos derechos pueden estar incluidos en el contrato inicial, el cual entra en vigor automáticamente sin necesidad de volver a contratar o renovar el contrato. El contrato de temporada es un contrato entre un empleador y un trabajador para satisfacer las necesidades de una empresa o institución que se realiza solo durante un periodo determinado del año y se repite en el mismo periodo de cada ciclo en sustancia de la actividad productiva. Ahora, para recordar, se tiene en cuenta que se consideran empleados a las personas que cumplen las tres funciones elementales de la relación laboral: el servicio personal, la pertenencia y la retribución. La pertenencia puede ser la subordinación, que esté bien vestido a la hora de ingresar al horario fijo. Todo esto, el servicio personal, la subordinación y la compensación económica. Esos son los tres elementos de un empleado y un empleador. También pagar el salario a tiempo es algo indispensable. Se puede fijar, como mencionaron, por tema horario, puede ser semanal, mensual, anual, incluso, bueno, eso ya son más, nunca he visto un caso de un pago anual, pero tendría que eh, a, 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 ¿cómo se dice? Resolver ese tema. Ahora, que se considere una semana laboral de 8 horas o una jornada laboral de 48 horas como límite máximo entre 8 horas y 48 horas y que se permita el refrigerio de 45 minutos. Estas dos son esenciales, también son las características de un empleo, un empleo que se basa en las relaciones laborales, el contrato y todo lo que ampara la ley. Ahora, si el acuerdo es temporal, el empleado firma el contrato. Todo tiene que estar estipulado en un contrato y firmado para que se dé fe a lo que se dice. Ahora, si ustedes quieren saber más sobre estos temas, acá están las referencias. Acá en Biguru, en este enlace podrán encontrar unos conceptos del extracto que acabo de exponer. También acá la Escuela Profesional ULADESH, justamente la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, nos explica cómo existe la remuneración de las remuneraciones. También Fabián Inocente nos mencionó unas frases que justo olvidé decirles. A ver, la frase es eh, trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Esa frase fue de San Jerónimo. Lo rescaté de esta página de Fabián de Molina 2018, Psicología y Mente, y también pueden observar en edoc.pub las soluciones laborales, que fue rescatado en el 2016, pero es un concepto antiguo del 2012, pero que también tiene varios conceptos actuales que hacen referencia bueno, que dan fe a todo el texto anterior dicho. Bueno, eso sería todo por hoy, 14 de febrero del 2023. Espero les haya gustado este pequeño, pequeño estudio de casi media hora. Ahora les voy a dejar
redes sociales para que por favor vayan a dar like, a suscribirse, a seguir apoyando a esta comunidad de emprendimientos culturales, una comunidad de personas con visiones trascendentales y todo esto está en proceso, así que por favor les agradeceríamos que le den like a las páginas que voy a colocar en este momento y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta luego.